Catequesis del Papa Francisco en audiencia general del miércoles 25 de noviembre de 2020. Biblioteca del Palacio Apostólico. Lectura dramatizada. Catequesis 16. La oración de la Iglesia naciente. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Los primeros pasos de la Iglesia en el mundo estuvieron marcados por la oración. Los escritos apostólicos y la gran narración de los Hechos de los Apóstoles nos devuelven la imagen de una iglesia en camino, una iglesia trabajadora, pero que encuentra en las reuniones de oración la base y el impulso para la acción misionera. La imagen de la comunidad primitiva de Jerusalén es punto de referencia para cualquier otra experiencia cristiana. Escribe Lucas en el libro de los Hechos: acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. 2:42. La comunidad persevera en la oración. Encontramos aquí 4 características esenciales de la vida eclesial: la escucha de la enseñanza de los apóstoles, primero; segundo, la custodia de la comunión recíproca; tercero, la fracción del pan; y cuarto, la oración. Estas nos recuerdan que la existencia de la Iglesia tiene sentido si permanece firmemente unida a Cristo, es decir, en la comunidad, en su palabra, en la Eucaristía y en la oración. ¿Es el modo de unirnos nosotros a Cristo? La predicación y la catequesis testimonian las palabras y los gestos del Maestro. La búsqueda constante de la comunión fraterna preserva de egoísmos y particularismos. La fracción del pan realiza el sacramento de la presencia de Jesús en medio de nosotros. Él no estará nunca ausente. En la Eucaristía es Él. Él vive y camina con nosotros. Y finalmente, la oración, que es el espacio del diálogo con el Padre mediante Cristo en el Espíritu Santo. Todo lo que en la Iglesia crece fuera de estas coordenadas no tiene fundamento. Para discernir una situación, tenemos que preguntarnos cómo en esta situación están estas 4 coordenadas: la predicación, la búsqueda constante de la comunión fraterna, la caridad, la fracción del pan, es decir, la vida eucarística, y la oración. Cualquier situación debe ser valorada a la luz de estas 4 coordenadas. Lo que no entra en estas coordenadas está privado de eclesialidad. No es eclesial. Es Dios quien hace la Iglesia, no el clamor de las obras. La Iglesia no es un mercado. La Iglesia no es un grupo de empresarios que van adelante con esta nueva empresa. La Iglesia es obra del Espíritu Santo, que Jesús nos ha enviado para reunirnos. La Iglesia es precisamente el trabajo del Espíritu en la comunidad cristiana, en la vida comunitaria, en la Eucaristía y en la oración. Siempre. Y todo lo que crece fuera de estas coordenadas
no tiene fundamento. Es como una casa construida sobre arena. Mateo 7, 24, 27. Es Dios quien hace la iglesia, no el clamor de las obras. Es la palabra de Jesús la que llena de sentido nuestros esfuerzos. Y es en la humildad que se construye el futuro del mundo. A veces siento una gran tristeza cuando veo alguna comunidad que con buena voluntad se equivoca de camino, porque piensa que hace iglesia en mítines, como si fuera un partido político. La mayoría, la minoría, que piensa este, ese, el otro. Esto es como un sínodo, un camino sinodal que nosotros debemos hacer. Y yo me pregunto, ¿dónde está el Espíritu Santo ahí? ¿Dónde está la oración? ¿Dónde el amor comunitario? ¿Dónde la Eucaristía? Sin estas 4 coordenadas, la Iglesia se convierte en una sociedad humana, un partido político. Mayoría, minoría. Los cambios se hacen como si fuera una empresa, por mayoría o minoría. Pero no está el Espíritu Santo. Y la presencia del Espíritu Santo está precisamente garantizada por estas 4 coordenadas. Para valorar una situación, si es eclesial o no es eclesial, preguntémonos si están estas 4 coordenadas: la vida comunitaria, la oración, la predicación y la Eucaristía. ¿Cómo se desarrolla la vida en estas 4 coordenadas? Y si falta esto, falta el espíritu. Y si falta el espíritu, nosotros seremos una bonita asociación humanitaria de beneficencia. Bien, bien. También un partido, digamos así, eclesial. Pero no está la Iglesia. Y por esto la Iglesia no puede crecer por estas cosas. Crece no por proselitismo, como cualquier empresa. Crece por atracción. ¿Y quién mueve la atracción? El Espíritu Santo. No olvidemos nunca este pensamiento de Benedicto XVI. La Iglesia no crece por proselitismo, crece por atracción. Y si falta el Espíritu Santo, que es lo que atrae a Jesús, ahí no está la Iglesia. Hay un bonito club de amigos, bien, con buenas intenciones, pero no está la Iglesia, no hay sinodalidad. Leyendo los Hechos de los Apóstoles, descubrimos entonces cómo el poderoso motor de la evangelización son las reuniones de oración, donde quien participa experimenta en vivo la presencia de Jesús y es tocado por el Espíritu. Los miembros de la primera comunidad, pero esto vale siempre, también para nosotros hoy, perciben que la historia del encuentro con Jesús no se detuvo en el momento de la ascensión, sino que continúa en su vida, contando lo que ha dicho y hecho el Señor, la escucha de la palabra, rezando para entrar en comunión con Él. Todo se vuelve vivo. La oración infunde luz y calor. El don del Espíritu hace nacer en ellos el fervor. Al respecto, el catecismo tiene una expresión muy profunda. Dice así: el Espíritu Santo, que recuerda así a Cristo ante su iglesia orante, conduce a ésta también hacia la verdad plena.
y suscita nuevas formulaciones que expresarán el insondable misterio de Cristo que actúa en la vida, los sacramentos y la misión de su Iglesia. Fin de cita. Esta es la obra del Espíritu en la Iglesia. Recordar a Jesús. Jesús mismo lo ha dicho. Él os enseñará y os recordará. La misión es recordar a Jesús. Pero no como un ejercicio memónico. Los cristianos, caminando por los senderos de la misión, recuerdan a Jesús haciéndolo presente nuevamente. Y de él, de su espíritu, reciben el impulso para ir, para anunciar, para servir. En la oración, el cristiano se sumerge en el misterio de Dios que ama a cada hombre. Ese Dios que desea que el Evangelio sea predicado a todos. Dios es Dios para todos. Y en Jesús, todo muro de separación es definitivamente derrumbado. Como dice San Pablo, Él es nuestra paz. Es decir, el que de los dos pueblos hizo uno. Efesios 2:14. Jesús ha hecho la unidad. Así, la vida de la Iglesia primitiva está marcada por una sucesión continua de celebraciones, convocatorias y tiempos de oración, tanto comunitaria como personal. Y es el Espíritu el que concede fuerza a los predicadores que se ponen en viaje y que por amor de Jesús surcan los mares, enfrentan peligros y se someten a humillaciones. Dios dona amor. Dios pide amor. Esta es la raíz mística de toda la vida creyente. Los primeros cristianos en oración, pero también nosotros, que venimos varios siglos después, vivimos todos la misma experiencia. El Espíritu anima todo. Y todo cristiano que no tiene miedo de dedicar tiempo a la oración puede hacer propias las palabras del apóstol Pablo. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. La oración te hace consciente de esto. Solo en el silencio de la adoración se experimenta toda la verdad de estas palabras. Tenemos que retomar el sentido de la adoración. Adorar a Dios, adorar a Jesús, adorar al Espíritu, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Adorar. Y en silencio. La oración de la adoración es la oración que nos hace reconocer a Dios como principio y fin de toda la historia. Y esta oración es el fuego vivo del Espíritu que da fuerza al testimonio y a la misión. Gracias. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. El próximo domingo iniciará el Adviento, tiempo litúrgico que nos ayuda a prepararnos para la Navidad. Os animo, por tanto, a dedicar momentos a la oración, meditando a la luz de la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo que la habita vaya iluminando el camino a seguir y transformando el corazón en la espera del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios os bendiga.